Como maestro de principios bíblicos, sé que a menudo nos encontramos en lo que se siente como oscuridad. Puede ser la oscuridad de la confusión financiera, la oscuridad de una enfermedad sin diagnóstico o la oscuridad de una relación estancada. Es en esa oscuridad donde necesitamos la luz, que es la solución y la claridad. Hoy vamos al inicio del Evangelio de Juan para tomar la fórmula definitiva de la creación y la autoridad. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 5, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El principio central es que la palabra es acción. El término griego para verbo es logos. Logos no significa solo una palabra hablada, significa el pensamiento detrás de la palabra, la razón, el diseño y el plan completo de Dios en acción. El logos no es pasivo, es la fuerza creadora del universo. El Salmo nos enseña que todo fue hecho por ese logos, y sin él nada puede ser hecho. Para que esta autoridad cobre vida en tu día a día, quiero contarte una historia. Conocí a una mujer, una madre, que sentía que su hogar estaba bajo una atmósfera de constante tensión y confusión. Cada mañana se levantaba declarando el miedo. Las cosas están mal, el dinero no alcanza, mis hijos son difíciles. Era un ciclo de oscuridad autoproducida. Un día, leyendo Juan 1, decidió aplicar la sabiduría del Logos. Decidió que su boca se convertiría en un canal de la fuerza creadora de Dios. Al levantarse, en lugar de declarar el problema, declaraba el diseño de Dios para su hogar. La palabra sobre sus hijos y la palabra sobre sus finanzas. No fue magia, fue diligencia. Al cambiar lo que ella permitía hablar, la luz, la claridad, comenzó a entrar en su situación. La confusión familiar disminuyó y ella comenzó a ver soluciones prácticas donde antes solo veía problemas. Su rompimiento vino cuando dejó de declarar la oscuridad y comenzó a declarar el Logos. Esta historia nos revela que la sabiduría de la palabra es nuestra arma más poderosa. El problema no es el problema en sí, sino la oscuridad, la confusión y el temor que nos impide ver la solución. El versículo clave es: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Logos trae la vida, y esa vida es la luz que te muestra el camino, la claridad para tomar la decisión correcta y la sanidad para tu cuerpo. Tu aplicación de autoridad hoy es simple. Reconoce la fuerza creadora que tienes en tu boca. Deja de hablar la oscuridad de tu problema y comienza a hablar el diseño de Dios sobre esa situación. Cuando tú declaras la palabra, la luz irrumpe y las tinieblas del miedo y la confusión no tienen más poder. Acompáñame en esta poderosa oración. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra es Logos, el diseño, la razón y el poder creador de toda vida. Hoy reconocemos tu autoridad. Declaramos que el miedo, la confusión y la falta de claridad son tinieblas que no tienen poder sobre nuestra vida. En este momento, activamos el poder creador de tu palabra. Declaramos luz sobre nuestras finanzas, luz sobre nuestra salud y luz sobre la guía de nuestra familia. Que nuestra boca sea un canal de tu fuerza creativa, trayendo milagros y soluciones visibles a todo lo que nos estanca. En el nombre de Jesús, el Verbo hecho carne. Amén y amén. Ahora finalicemos leyendo juntos el primer capítulo de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él,
pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Y confesó y no negó, sino que confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Entonces le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Entonces le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió, diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir después de mí, el que es antes de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y Juan dio testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y que reposó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: Aquel sobre quien veas descender el Espíritu, y que reposa sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día otra vez estaba Juan, y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que interpretado quiere decir Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Entonces fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Aquel halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas,
a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Jesús vio a Natanael que se le acercaba, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en que no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que éstas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre.